Capítulo 1. La llama invisible. Nadie los vio venir. Nadie vio el hambre en sus ojos, porque no se puede ver lo que no se entiende. No nacieron con una fortuna, pero nacieron con algo más poderoso, una idea. Una chispa. Un fuego interior que arde en silencio, que no necesita aprobación ni permiso. Mientras el mundo duerme en camas tejidas de excusas, ellos se despiertan con la inquietud de los que saben que fueron hechos para algo más grande. Y no hablo del 1% como una estadística económica. Hablo del 1% que eligió pensar distinto. Que cuando el mundo gritaba imposible, ellos susurraban ¿y si sí? Hablo de los que caminan por la vida con el mismo espíritu con que se forjan imperios, se cruzan océanos, se rompen cadenas. Porque antes de ser ricos en billetes, fueron ricos en intención. Antes de mover cifras, movieron montañas internas. Antes de tener acciones en empresas, tuvieron control sobre sus pensamientos. Y ahí comienza todo. Ahí empieza la guerra silenciosa. La guerra contra la mediocridad. El 1% no nació diferente. Se construyó diferente. Thomas Edison fracasó más de 1000 veces antes de iluminar el mundo. ¿Fracasó? No. Cada intento fue un ladrillo en el camino de una mente que se negó a aceptar la oscuridad como destino. ¿Sabes qué lo diferenciaba? No era su intelecto, sino su tolerancia al fuego. Su capacidad de mirar al abismo de la duda y no parpadear. El que piensa como el 1% sabe que el fracaso no es un final. Es un filtro. Un filtro que separa a los que solo desean, de los que deciden. A los que esperan, de los que actúan. A los que sueñan de noche, de los que construyen de día. No todos están dispuestos. No todos deben estarlo. Pero los que sí, esos lo cambian todo. La mente, ese campo de batalla donde se gana o se pierde antes de dar el primer paso. Ahí es donde el 1% toma ventaja. No esperan a sentirse listos. No necesitan motivación. Ellos operan desde la claridad. Desde un pacto consigo mismos que no requiere testigos. Andrew Carnegie, que llegó a América con una mano adelante y otra atrás, no se convirtió en uno de los hombres más ricos de la historia por accidente. Su mente era una máquina de enfoque. De visión. Mientras otros pensaban en sobrevivir, él diseñaba un legado. Esa es la diferencia, la mayoría vive en reacción, el 1% vive en creación. Y no hablo solo de dinero. Hablo de una riqueza más profunda, más subversiva. Hablo de la riqueza que se gesta cuando uno se enfrenta a sí mismo en el silencio de la madrugada y decide no rendirse. Cuando en lugar de apagar el despertador, enciende su intención. Cuando cada día es una declaración, no una repetición. Ese es el patrón que no se enseña en las escuelas. La arquitectura mental del 1%. Ese es el idioma oculto. El lenguaje de los que operan por encima del ruido, por debajo del radar, dentro de una frecuencia donde los lamentos no caben, donde las excusas se asfixian y donde las decisiones duelen, pero liberan. El 1% no vive cómodo. Vive con propósito. Muchos buscan fórmulas. Secretos. Atajos. El 1% sabe que no existe fórmula más pura que una mente en orden, una voluntad afilada, una visión inquebrantable. Walt Disney fue despedido de un periódico por falta de imaginación. Hoy, su imaginación factura más que muchos países. ¿Ironía? No. Ley natural, el mundo primero se ríe, luego se rinde. Ese es el proceso, primero eres invisible, luego eres inevitable. Pero solo si soportas el trayecto. Solo si tu mente es capaz de aguantar más que tu entorno, más que tus circunstancias, más que tus propias dudas. Porque esa es la clave, pensar diferente no es pensar bonito. Es pensar profundo. Es pensar con violencia contra la mediocridad. El 1% entiende que la mente no es un adorno, es un arma. Y quien no aprende a usarla se convierte en esclavo de ella. Los pensamientos no son inofensivos. Son ladrillos. Cada uno construye o destruye. Y la mayoría construye castillos de arena mientras el 1% edifica fortalezas de convicción. Esa convicción no se compra. No se hereda. Se forja. Se forja en la rutina cuando nadie mira. En los sacrificios que nadie celebra.
En las decisiones incómodas que los demás evitan. Se forja en la constancia, ese músculo invisible que los mediocres desprecian, pero los líderes adoran. Porque la constancia no grita, pero vence. Y cuando el mundo pregunta, ¿por qué tú? Ellos responden, ¿por qué no? Esa es la pregunta que debes hacerte. No, ¿qué me falta?, sino, ¿qué me estoy permitiendo postergar? No, ¿cuánto tengo?, sino, ¿cuánto estoy dispuesto a dar? Henry Ford no inventó el auto. Inventó el proceso para que todos pudieran tener uno. Eso es pensar diferente. Eso es usar la mente como laboratorio de soluciones, no como cárcel de excusas. El 1% no ve límites. Ve estructuras. Donde tú ves una pared, ellos ven una puerta aún no diseñada. Y lo más peligroso de todo, actúan como si el tiempo no les debiera nada, pero ellos le debieran todo. Porque saben que cada segundo es un préstamo sin garantía. Y no hay mayor pecado para una mente despierta que desperdiciar su poder en distracciones. Así piensa el 1%. No con arrogancia, sino con urgencia. No desde la perfección, sino desde la posibilidad. Porque la mente del 1% no está interesada en tener la razón. Está obsesionada con tener resultados. Y en ese camino, la crítica no los detiene. Los impulsa. Porque si todos te entienden, es que no estás avanzando. El verdadero crecimiento es solitario. Aislado. Silencioso. Pero fértil. Y cuando florece, nadie recuerda el invierno. Así empieza la revolución, en un pensamiento. Uno solo. Un pensamiento sembrado con intención, regado con disciplina y cosechado con acción. Y tú decides si lo ignoras, o lo conviertes en la raíz de tu imperio. Esto no es una historia de riqueza. Es una historia de poder. El único poder que importa, el poder de decidir quién serás cuando ya no puedas esconderte detrás de excusas. Porque hay una versión de ti que no espera aplausos, que no necesita likes, que no suplica atención. Solo espera que despiertes. ¿Escuchas ese eco dentro de ti? No es duda. Es destino. Y está esperando que pienses, como el 1%. Capítulo 2. La mente no tiene límites, solo cadenas que aceptas. Vivimos en una era donde la sobreinformación ha reemplazado al pensamiento profundo, donde las notificaciones secuestran la atención como si la mente fuera una moneda de cambio, y cada minuto perdido en distracción es un ladrillo que se cae del edificio de tu propósito. Pero el 1% no se deja arrastrar por esa corriente superficial. Ellos han entendido algo que los demás apenas intuyen, que la mente humana no fue diseñada para el entretenimiento constante, sino para la creación deliberada, para el enfoque despiadado, para conquistar lo invisible antes de que se materialice en el mundo físico. Y por eso el 1% no utiliza su mente como una jaula de preocupaciones, sino como un templo de visión estratégica, un laboratorio de futuro, una máquina de guerra mental contra todo lo que los quiera mantener pequeños, cómodos o complacientes. El que ha entrenado su mente no necesita que el entorno mejore, porque él se convierte en la causa del cambio. Cuando los demás esperan un golpe de suerte, ellos construyen sistemas. Cuando el resto busca motivación, ellos ya han desarrollado disciplina, y cuando el promedio se pregunta si es posible, el 1% ya ha cruzado el puente hacia la acción, dejando atrás la duda como un lastre inútil. Es ahí donde nace la verdadera riqueza, en la profundidad de la mentalidad, en la arquitectura silenciosa del pensamiento sostenido, en la capacidad de filtrar cada idea con un estándar de excelencia que no acepta mediocridad ni ruido emocional. No es arrogancia, es claridad. Y esa claridad es el arma más poderosa que puedes portar en un mundo dominado por la confusión. Napoleón Hill lo escribió con precisión: lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Pero la pregunta no es si puedes concebir una vida mejor. La verdadera pregunta es si puedes sostener esa imagen con fe cuando la realidad aún no la refleja. Porque ahí es donde mueren los sueños de la mayoría, no en la falta de talento, sino en la falta de fe prolongada. El 1% no necesita ver para creer. Ellos creen tanto que eventualmente terminan viendo. Su visión es tan intensa que se convierte en gravedad, atrayendo recursos, personas, oportunidades y sincronías que parecen milagros, pero que son simplemente la consecuencia de una mente alineada con su destino.
Y no se trata de positivismo superficial, ni de repeticiones vacías. Se trata de una reprogramación brutal de los esquemas mentales heredados. Porque nadie nace pensando como millonario. Se aprende. Se moldea. Se talla el pensamiento como un escultor talla el mármol, golpe a golpe, hasta que lo ordinario se convierte en extraordinario. Se entrena la mente para resistir el sabotaje interno, para identificar las creencias limitantes disfrazadas de prudencia, para erradicar el miedo al que dirán como si fuera un virus que contamina el alma emprendedora. Y ese entrenamiento no es cómodo. Es incómodo. Exige vigilancia constante. Exige que te conviertas en tu propio líder mental, en tu propio arquitecto de paradigmas, en tu propio entrenador de visión. Porque el 1% no se despierta preguntando cómo será su día. Se despiertan declarando cómo lo van a construir. Y esa actitud no nace de la suerte ni del privilegio. Nace de la responsabilidad radical. Nace del momento exacto en que alguien decide dejar de ser víctima de sus pensamientos para convertirse en el creador de su sistema mental. No importa si naciste en pobreza, si fallaste 1000 veces, si nadie te creyó, si vienes de una historia cargada de dolor. Nada de eso importa si decides hoy pensar como el 1%. Porque todo empieza ahí, en el pensamiento. Todo éxito visible tuvo primero una raíz invisible, sostenida por una mente que se negó a ceder ante la presión de lo externo. Esa es la verdadera revolución, no cambiar el mundo, sino cambiar la forma en que tu mente lo interpreta. Los grandes líderes de la historia, los visionarios que moldearon civilizaciones, no fueron los más carismáticos ni los más preparados formalmente. Fueron los más despiertos. Fueron los que se atrevieron a pensar lo impensable, los que rompieron con los esquemas mentales de su tiempo y se adelantaron a su época con una claridad tan feroz que el mundo no tuvo más remedio que seguirles. Abraham Lincoln, por ejemplo, fue un hombre golpeado por la derrota política, por la depresión, por la pérdida, por el rechazo. Pero su mente tenía un norte tan definido, un propósito tan ardiente, que su visión terminó escribiendo la historia de una nación. ¿Y tú? ¿Por qué crees que tus limitaciones son diferentes? No existe limitación más cruel que la que uno acepta sin cuestionarla. No hay prisión más sólida que la mente sin entrenamiento. Pero también, no hay fuerza más imparable que una mente enfocada, elevada y comprometida con su propio despertar. Por eso el 1% no pone sus sueños en manos del azar. Ellos construyen rutinas mentales. Ellos repiten rituales internos que los reafirman cada mañana. Ellos no se alimentan solo de datos, sino de dirección. Y eso los convierte en titanes silenciosos. No necesitan alardear, porque sus resultados gritan lo que sus palabras callan. Tú puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si tu mente no está lista para ejecutarla, la sabotearás. Por eso el juego real no empieza en el negocio, ni en el mercado, ni en la economía. Empieza en la mente. Empieza en el momento en que decides que tus pensamientos serán dirigidos, no por la emoción del momento, sino por la visión del futuro. Y no hablo de negar emociones. Hablo de que la mente debe gobernarlas, no ser gobernada por ellas. Porque la inteligencia emocional no es debilidad. Es maestría. Y el 1% ha convertido esa maestría en una herramienta cotidiana. Mientras el promedio se rinde ante la frustración, el 1% interpreta la frustración como señal de avance. Mientras el promedio se queja del problema, el 1% rediseña el mapa. Mientras el promedio espera que cambie el clima, el 1% construye un abrigo. Porque ellos saben que la mente no es víctima del entorno. Es el principio del cambio. Y si tu mente cambia, cambia todo lo demás. No existe meta inalcanzable para una mente que no se rinde. No existe montaña demasiado alta para una mente que ya se ve en la cima. No existe derrota final para una mente que aprende, se adapta y persiste. Esa es la diferencia. Y esa diferencia está disponible para ti, si estás dispuesto a pagar el precio de pensar como el 1%. Capítulo 3. Visión, claridad y el dolor de vivir sin propósito. El gran problema no es que las personas fallen en alcanzar sus metas, sino que ni siquiera tienen una. No hay claridad. No hay un propósito lo suficientemente grande como para justificar el esfuerzo sostenido que requiere la transformación verdadera.
Y ese vacío, esa niebla interna que muchos sienten al despertar cada día sin dirección, como si estuvieran atrapados en una película que no eligieron protagonizar, es el precio silencioso que se paga por vivir sin visión. Porque cuando no sabes a dónde vas, cualquier excusa sirve para detenerte, cualquier distracción se convierte en refugio, cualquier crítica te paraliza, y cualquier fracaso parece una señal de que no deberías intentarlo. Pero el 1% opera en otra frecuencia. Ellos viven con una visión tan clara que todo lo que no se alinea con ella simplemente se disuelve. No necesitan motivación porque tienen dirección. No necesitan empuje externo porque internamente ya han sellado el pacto con su propósito. La claridad no es un lujo. Es una obligación. Es el mapa mental que evita que pierdas años persiguiendo metas que nunca fueron tuyas. ¿Cuántas personas viven vidas prestadas, atrapadas en expectativas ajenas, intentando complacer a padres, parejas o sociedades que nunca se detendrán a preguntar si estás feliz con la persona en la que te estás convirtiendo? ¿Cuántas personas persiguen dinero sin saber para qué lo quieren? ¿Fama sin propósito? ¿Reconocimiento sin identidad? Esa es la trampa moderna, la ilusión del progreso sin dirección. Y en medio de ese caos, el 1% no avanza por impulso, sino por diseño. Cada decisión nace desde una brújula interior que no cambia con las emociones del día, ni con la opinión de los demás. Porque cuando tienes claridad, tienes poder. No el poder superficial de dominar a otros, sino el poder real de gobernarte a ti mismo. Y esa es la conquista más difícil que existe. La visión no es una imagen bonita en tu mente. Es una fuerza que te arrastra hacia el futuro, incluso cuando el presente no colabora. Es el fuego que convierte el rechazo en impulso, la soledad en preparación y el dolor en materia prima. Henry Ford no construyó automóviles porque quería dinero. Lo hizo porque tenía una visión, que el hombre común pudiera tener acceso a lo que antes solo era privilegio de unos pocos. Su visión era tan clara que rediseñó la historia industrial del mundo. No porque fuera más listo que todos, sino porque estaba dispuesto a sostener una idea más allá del punto donde los demás la soltarían. Y eso es lo que tú necesitas entender: el mundo no está dirigido por los más inteligentes, sino por los más claros. Porque la claridad corta como espada lo que la confusión deja intacto. El 1% no actúa porque tiene garantizado el éxito. Actúa porque su visión es innegociable. Y para tener claridad, primero debes estar dispuesto a enfrentar lo que es incómodo, reconocer que tal vez llevas años postergando tu verdadera vocación, aceptar que tal vez has estado ocupado, pero no productivo, reconocer que el camino que has seguido te da seguridad, pero no plenitud. Ese enfrentamiento con la verdad no es fácil, pero es necesario. Porque hasta que no destruyas la ilusión de lo que deberías ser, no podrás construir lo que realmente estás destinado a ser. El 1% se hace estas preguntas sin miedo. ¿Qué haría si no tuviera miedo? ¿A quién decepcionaría si fuera completamente honesto conmigo? ¿Qué precio estoy pagando por no seguir mi visión? La claridad no llega de repente. No cae del cielo como una revelación divina. Se construye, se cincela, se pule como un diamante en bruto. Requiere introspección brutal, silencio incómodo, decisiones difíciles. Pero una vez que la tienes, una vez que la visión se instala en tu mente como una llama que no se apaga, el mundo cambia de forma. Las distracciones pierden fuerza. Los falsos caminos se caen solos. Y tú te conviertes en una fuerza de ejecución. Ya no reaccionas, creas. Ya no sobrevives, diriges. Porque tener una visión es pasar de ser espectador de tu vida a ser el director de ella. Y eso es lo que el 1% entiende a la perfección, que el mayor pecado es vivir con los ojos abiertos y la visión cerrada. Walt Disney fue despedido por falta de imaginación. ¿Puedes entender la ironía? Un hombre cuya visión terminaría construyendo imperios de sueños fue desechado por personas que no veían más allá del momento. Esa es la tragedia de muchos, permitir que otros definan el valor de una visión que aún no se ha materializado. Pero el 1% no entrega su visión al juicio del promedio. La protege, la cultiva, la defiende como si fuera un hijo por nacer. Porque entienden que, en sus etapas iniciales, una visión es frágil. Es vulnerable. Y el entorno, por ignorancia o miedo, intentará destruirla.
No por maldad, sino porque lo que desafía la norma siempre genera resistencia. Y tú, si decides pensar como el 1%, debes desarrollar una fe tan violenta en tu visión que ni las críticas, ni los fracasos, ni los aplausos te desvíen. El propósito no es algo que encuentras, es algo que decides construir. No está escondido en un libro, ni en un vídeo, ni en un retiro espiritual. Está latente en cada acción que haces con intención, en cada momento que eliges ser fiel a tu intuición, en cada paso que das aunque nadie te aplauda. Vivir con propósito es incomodarse constantemente. Es sacrificar placeres inmediatos por recompensas que a veces tardan años en llegar. Es decir no a muchas cosas buenas para poder decir sí a una sola cosa que te quema por dentro. Y esa es la clase de fuego que el 1% abraza. Ellos saben que el mundo no necesita más personas exitosas. Necesita más personas despiertas. Conscientes. Al mando. Con visión. Y tú puedes ser esa persona. Pero primero tienes que tomar la decisión de dejar de caminar sin mapa. Tienes que renunciar a la comodidad de ver qué pasa y comenzar a definir con precisión quirúrgica qué vas a construir, para quién lo harás, por qué lo harás y qué estás dispuesto a sacrificar para que esa visión no muera como una simple fantasía. Porque una visión sin sacrificio es una mentira cómoda. Y el 1% no vive de mentiras. Vive de propósito. Vive de dirección. Vive de esa claridad brutal que corta el ruido del mundo y los impulsa como flechas hacia su propio destino. Capítulo 4. Disciplina, el puente invisible entre la visión y la realidad. Es aquí donde la mayoría se queda afuera. Porque hablar de visión suena inspirador, hablar de metas suena atractivo, imaginarse una vida superior suena casi romántico, pero cuando llega el momento de hacer el trabajo, cuando las luces se apagan y el entusiasmo ya no es suficiente, cuando no hay público, ni validación, ni resultados inmediatos, lo único que separa al que llega del que se queda es la disciplina brutal de seguir cuando nadie está mirando. Porque la disciplina no es una moda, ni un reto de 30 días, ni una tendencia de redes sociales. La disciplina es ese sistema interno que no negocia con tus emociones, ese código de honor que respeta más tus decisiones que tus deseos del momento. Y el 1%, antes de tener millones en la cuenta, tiene una rutina que no negocian, un estándar de comportamiento que no baja, una mentalidad que no se doblega ante el cansancio ni ante la falta de reconocimiento. La verdadera disciplina no depende de cómo te sientes. De hecho, muchas veces se ejecuta precisamente cuando no tienes ganas. Porque si solo actúas cuando te sientes bien, no tienes disciplina, tienes dependencia emocional. El 1% lo entiende desde temprano, que tu estado emocional no puede tener el control de tu comportamiento si realmente estás comprometido con una visión superior. La gente promedio se mueve por cómo se siente, el 1% se mueve por lo que ha decidido. Y en ese simple principio está toda la diferencia entre una vida diseñada y una vida arrastrada por el caos. Porque las emociones son pasajeras, pero las decisiones tienen consecuencias permanentes. Y si no aprendes a actuar de manera consistente incluso cuando tu mente grita que te detengas, entonces cada meta que persigas será solo un juego temporal, un experimento que abandonarás en cuanto la incomodidad aparezca. Piensa en los grandes de la historia. ¿Crees que Nikola Tesla, durmiendo 2 horas por noche, inventando en soledad, cuestionado por la ciencia y olvidado por el sistema, tenía siempre ganas? ¿Crees que Oprah Winfrey, abusada en su infancia, humillada en su juventud, marginada por su raza y su género, llegó a lo más alto de la industria porque todos la aplaudían? No. Ellos llegaron porque sus hábitos fueron más fuertes que sus heridas. Porque su rutina no dependía de las circunstancias, sino de su visión interna. Porque entendieron que el verdadero precio del éxito no es el talento, ni los contactos, ni siquiera el tiempo. El verdadero precio del éxito es la capacidad de hacer lo correcto, todos los días, especialmente cuando no tienes ganas. Y eso se llama disciplina. Lo que tú haces cuando nadie te observa, cuando nadie te exige, cuando nadie te premia, es lo que define tu lugar en el mundo. La disciplina es esa fuerza silenciosa que se manifiesta cuando ya no queda motivación, cuando el cansancio amenaza con paralizarte y tú decides continuar igual, porque sabes que el cansancio es pasajero, pero la mediocridad es permanente si cedes a ella. El 1% no espera a estar inspirado.
Ellos crean sistemas para garantizar el cumplimiento de sus objetivos sin importar las circunstancias. Porque entienden que confiar en la motivación es como querer construir un rascacielos sobre arena. No es sostenible. No es sólido. No es real. Por eso el 1% se levanta temprano aunque no tenga ganas. Lee aunque no tenga tiempo. Entrena aunque no tenga energía. Aprende aunque no vea resultados inmediatos. Porque saben que cada acto de disciplina es una declaración al universo: yo estoy listo. Yo soy el tipo de persona que hace lo que hay que hacer, no cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil. Y esa identidad, esa coherencia entre tus metas y tus acciones, es lo que termina moldeando tu realidad. Porque no consigues lo que deseas. Consigues lo que toleras. Y si toleras romper tus propias promesas, si toleras procrastinar, si toleras la inconsistencia, entonces estás entrenando a tu mente para fracasar a largo plazo. No porque no seas capaz, sino porque no estás siendo confiable contigo mismo. Y sin confianza interna, ninguna estrategia externa sirve. El 1% no construye disciplina de la noche a la mañana. La construyen a través de la repetición. De la incomodidad asumida con propósito. Del aburrimiento abrazado como parte del proceso. Porque sí, la disciplina no siempre es emocionante. De hecho, muchas veces es monótona, aburrida, incluso frustrante. Pero mientras los demás se rinden en esos momentos, el 1% se queda. Porque han entendido que la disciplina es una forma de amor propio. Es la prueba máxima de respeto hacia tu futuro. Y no importa cuán lejos estés hoy de tus metas, si instalas disciplina como tu nuevo sistema operativo mental, todo puede cambiar. No de golpe. No mágicamente. Pero de manera inevitable. La gente quiere resultados sin repetición. Quiere éxito sin estructura. Quiere transformación sin sacrificio. Pero la verdad, esa verdad que pocos se atreven a decir en voz alta, es que el éxito es una consecuencia lógica de comportamientos sostenidos. No de inspiración, no de inteligencia, no de suerte. De repetición. De persistencia. De decisiones diarias. De miles de horas invisibles que no se publican, que no se celebran, pero que se sienten en los resultados. El 1% no busca reconocimiento. Busca mejora. No persigue fama. Persigue maestría. No corre detrás del éxito. Corre detrás de la excelencia. Y esa mentalidad solo puede sostenerse con disciplina. Así que si hoy estás frustrado, si te preguntas por qué no avanzas, si sientes que tu vida no refleja tu verdadero potencial, no busques afuera. Mira tu día. Mira tus rutinas. Mira tus hábitos. Porque tu vida no está determinada por tus intenciones, sino por tus acciones. Y si tus acciones no reflejan la grandeza que dices querer, entonces tu visión aún no ha sido respaldada por la disciplina necesaria para convertirla en realidad. El 1% no se victimiza. Se responsabiliza. Y tú puedes hacer lo mismo. Hoy. Ahora. Porque la disciplina no es genética. Es una decisión. Una elección diaria. Una construcción personal. Y todo lo que estás buscando empieza ahí, en la decisión de actuar con disciplina aunque nadie lo note, aunque nadie lo valore, aunque nadie lo entienda. Porque algún día, los resultados hablarán por ti. Capítulo 5. Acción imparable y la ejecución estratégica del 1%. La verdad más incómoda y menos aceptada por la mayoría de las personas que desean transformar su vida es que pensar, planificar, visualizar o incluso estudiar no sirve de absolutamente nada si no va acompañado de acción contundente, sostenida, estratégica, sin interrupciones, sin excusas, sin aplazamientos. Porque el mundo no recompensa la intención, recompensa el movimiento. La vida no se transforma por acumulación de conocimiento, se transforma por el tipo de decisiones que ejecutas cuando las condiciones aún no son ideales, cuando el miedo aún está presente, cuando nadie te garantiza el resultado. Y aquí es donde se traza una línea definitiva entre el promedio y el 1%, el promedio se paraliza esperando sentirse listo, esperando tener claridad total, esperando que todas las luces del camino se enciendan al mismo tiempo, mientras el 1% avanza en medio de la niebla, ejecuta con incertidumbre, actúa con el mínimo viable, pero actúa.
Y con cada acción expande su confianza, su visión y su influencia sobre la realidad. La acción del 1% no es impulsiva ni reactiva, es una ejecución dirigida por estrategia, es el resultado de una mente entrenada que ya no actúa por necesidad emocional sino por diseño consciente. Ellos no se sientan a esperar oportunidades, las provocan. No mendigan resultados, los fabrican. Porque saben que quien espera que la vida se alinee perfectamente antes de moverse, está condenado a una eternidad de inacción. La acción es el lenguaje del compromiso, es la manifestación externa de tu convicción interna, es la única prueba real de que realmente quieres lo que dices querer. Y esa es la gran tragedia de millones de personas, que desean intensamente una vida distinta, pero no están dispuestas a actuar con la intensidad necesaria para romper la inercia de la mediocridad en la que viven. El 1% sabe que cada día es una pequeña batalla y que el éxito no se logra de golpe, sino por acumulación de microdecisiones. Y en cada una de esas decisiones hay una posibilidad de retroceder o avanzar, de justificarte o desafiarte, de actuar o aplazar. Por eso ellos han construido una identidad que no negocia con la pereza ni con el miedo, que no le da voz a la duda cuando llega el momento de moverse. Han entendido que no se trata solo de hacer cosas, sino de hacer las cosas correctas con precisión milimétrica, sin perder energía en lo irrelevante. Porque en un mundo saturado de distracción, el enfoque es un superpoder. Y la acción sin enfoque es solo movimiento inútil que da la ilusión de progreso sin generar resultados reales. El 1% no trabaja más, trabaja mejor. Su ejecución no está basada en el volumen, sino en la dirección. No hacen más cosas, hacen las cosas que más impacto generan. No están ocupados por estar ocupados, están ocupados con intención. Saben que cada hora que pasa es un recurso no renovable y por eso han aprendido a tratar el tiempo con una reverencia casi sagrada. Y no porque vivan apurados, sino porque entienden que cada segundo sin dirección es una fuga de energía vital. Ellos han reemplazado el deseo de resultados rápidos por la adicción al progreso real. Porque para ellos, actuar no es algo ocasional, es un modo de existir. Y esa constancia, esa regularidad, esa capacidad de construir sin necesidad de sentirse motivado, es la diferencia entre el que empieza y el que termina. Y es importante entender que no todo movimiento es acción verdadera. Hay quienes confunden estar ocupados con avanzar, quienes llenan su agenda de tareas para evitar la incomodidad de enfrentarse con lo que realmente importa. Pero el 1% ha eliminado esa ilusión. Ellos distinguen con precisión quirúrgica lo urgente de lo importante, lo superficial de lo esencial, lo llamativo de lo necesario. Saben que hay que decir no a 1000 cosas para poder decir sí con totalidad a las pocas que realmente hacen la diferencia. Y esa es una habilidad que se desarrolla, no se hereda. Requiere claridad, requiere coraje, pero sobre todo, requiere práctica constante, hasta que la ejecución estratégica se convierte en tu segunda naturaleza. Mira la historia de alguien como Elon Musk, que ha ejecutado ideas que para la mayoría de la humanidad parecían ciencia ficción. ¿Crees que lo hizo porque siempre tenía confianza o porque todo salía bien? No. Lo hizo porque su acción no dependía de las condiciones externas, sino de una visión tan profundamente interiorizada que era imposible detenerla. Incluso en medio de fracasos públicos, crisis financieras, burlas mediáticas y presión institucional, siguió ejecutando, siguió avanzando, siguió poniendo un pie frente al otro. Y eso es lo que define a los grandes, la acción cuando nadie más cree, la acción cuando todo parece perdido, la acción sin promesa de recompensa inmediata, la acción como forma de vida. Y tú, si quieres cambiar tu vida de verdad, necesitas dejar de pensar tanto y comenzar a actuar con una urgencia que no espera la perfección. Porque la perfección es el enemigo de la ejecución. ¿Cuántas ideas han muerto esperando ser perfectas? ¿Cuántos talentos se han marchitado esperando tener más tiempo, más dinero, más apoyo? Pero el 1% no espera. Construye mientras camina. Ajusta mientras ejecuta. Aprende mientras hace. Corrige sobre la marcha. Porque entienden que la acción imperfecta, repetida con inteligencia, siempre supera la parálisis intelectual. No ganan porque saben más. Ganan porque actúan más veces, más rápido, con menos miedo a fallar. Y si tú hoy te sientes atrapado, si sientes que tu vida se repite sin evolución,
Si tus días son una repetición infinita de tareas sin propósito, entonces la solución no está en pensar más, ni en buscar más inspiración, ni en esperar que algo externo cambie. La solución está en moverte. En ejecutar. En tomar decisiones valientes. En hacer lo que sabes que tienes que hacer, incluso cuando tu mente te dice que esperes. Porque cada día que pospones la acción es un día que entregas tu poder a la duda, a la pereza, a la inercia. Y nadie puede construir grandeza desde ahí. La grandeza se construye con acción constante, con pasos incómodos, con decisiones difíciles, con una ejecución tan deliberada que el fracaso no tiene espacio para echar raíces. El mundo está lleno de soñadores. Lo que falta son ejecutores. Lo que falta son personas que no solo digan lo que quieren, sino que vivan cada día como si eso que quieren fuera inevitable. Y eso solo se logra con acción. Acción masiva. Acción dirigida. Acción que no necesita permiso, validación ni certeza absoluta. Porque la única certeza que importa es esta: si no actúas, nada cambia. Si actúas con intención, todo cambia. Capítulo 6. Adaptabilidad, el arte silencioso de dominar el cambio. Lo que muy pocos entienden, y por eso muy pocos logran transformarse de verdad, es que el progreso no es una línea recta, ni un camino predecible, ni una fórmula que se repite igual para todos. La vida no te da garantías, te da variables. Cambia, se sacude, te prueba. Y lo que determina quién asciende y quién se hunde no es la fuerza bruta, ni la inteligencia académica, ni siquiera la disciplina aislada. Lo que realmente separa al que trasciende del que colapsa frente a lo inesperado es la capacidad de adaptarse con rapidez, de rediseñar el mapa cuando el terreno cambia, de reconstruirse mental, emocional y estratégicamente cada vez que el juego cambia las reglas. Porque si no te adaptas, te extingues. Así de simple. Así de brutal. Y mientras la mayoría lucha porque las cosas vuelvan a ser como antes, el 1% ya está actuando como si el nuevo escenario fuera definitivo, ya está moviendo piezas como si el presente, por más hostil que parezca, fuera el nuevo tablero a conquistar. La adaptabilidad no es resignación. No es pasividad. No es aceptar todo con una sonrisa ingenua. La adaptabilidad es una inteligencia práctica, una flexibilidad estratégica que permite cambiar de forma sin perder el fondo, una habilidad que permite renunciar al orgullo de tener razón para poder obtener resultados. Es un tipo de humildad consciente que muy pocos están dispuestos a practicar, porque implica aceptar que lo que te funcionó ayer podría ser irrelevante hoy, y que tu identidad no puede depender de mantenerte igual si quieres seguir creciendo. Los que piensan como el 1% lo tienen grabado a fuego, que no sobreviven los más fuertes, sino los que más rápido se adaptan. Esa es la ley del progreso en cualquier época, en cualquier industria, en cualquier sistema. Y esta adaptabilidad empieza en la mente. Porque si tu mentalidad es rígida, tu capacidad de evolución está condenada. Si te aferras a una sola forma de hacer las cosas, si te obsesionas con tener el control absoluto antes de moverte, si cada vez que algo cambia pierdes el foco, entonces estás construyendo tu destino sobre cimientos frágiles. El 1% ha aprendido a vivir en una constante reinvención. Saben que los planes están hechos para ser rotos, que las rutas son modificables, que los métodos son intercambiables, pero que la visión no lo es. Ellos no cambian su propósito. Cambian sus estrategias. No cambian su convicción. Cambian su enfoque. Porque han entendido que el cambio no es el enemigo es resistirse a él. Mira a los grandes innovadores de la historia. Steve Jobs fue despedido de su propia empresa. ¿Lo destruyó? No. Lo hizo más agudo, más peligroso, más enfocado. Se reinventó, volvió y transformó la tecnología para siempre. Netflix, en sus inicios, enviaba DVDs por correo. Si se hubieran quedado atados a ese modelo, serían solo una anécdota más de la era predigital. Pero tuvieron el coraje de romper su propio sistema y adaptarse antes de que el mercado los obligara. Lo mismo con Amazon, que empezó vendiendo libros, y hoy domina verticales enteros porque su mentalidad no está casada con el producto, sino con el avance. Esa es la lógica del 1%, no se identifican con el método, se identifican con la evolución. No se casan con cómo lo hacen, se casan con el resultado. Por eso avanzan,
por eso sobreviven, por eso prosperan cuando el mundo entra en caos. Y eso es algo que tú también puedes integrar, si estás dispuesto a soltar la necesidad de tener todo controlado. Porque el control total es una ilusión, una anestesia mental que te hace sentir seguro mientras el tiempo te está quitando terreno. El 1% actúa con la velocidad del cambio. No esperan que las cosas se calmen. No esperan que el entorno vuelva a la normalidad. Ellos entienden que la normalidad como concepto está muerto. Solo existe el presente y lo que tú decidas hacer con él. Si pierdes tiempo deseando que las condiciones mejoren, mientras otros ya están ejecutando bajo las nuevas reglas, estás cavando tu propio estancamiento. Adaptarse no significa rendirse. Significa rediseñar sin perder el fuego interno. Significa aceptar lo que no puedes controlar para que puedas concentrarte al 100% en lo que sí. Y lo que sí puedes controlar siempre es tu actitud, tu mentalidad, tu nivel de aprendizaje, tu ritmo de ejecución, tu capacidad de tomar decisiones sin paralizarte por la incertidumbre. Porque mientras otros se congelan esperando claridad total, el 1% está tomando decisiones imperfectas, sí, pero que los mantienen en movimiento. Porque entienden una ley fundamental: la evolución no espera. La transformación es para los que se atreven a bailar en medio del terremoto, no para los que se esconden esperando que pase. No se trata de cambiar por cambiar. Se trata de evolucionar con dirección. Y eso solo es posible si tienes la humildad suficiente para reconocer que tu sistema actual, por bueno que sea, podría estar obsoleto mañana. Que tu experiencia pasada, por valiosa que sea, podría ser irrelevante frente a un nuevo contexto. Que tu conocimiento, si no se renueva, se convierte en una carga en lugar de una ventaja. El 1% vive con la mentalidad de un aprendiz constante. Nunca creen que ya lo saben todo. Nunca creen que ya están listos para siempre. Viven como si siempre estuvieran un paso detrás del cambio, y eso los mantiene ágiles, despiertos, estratégicos. Si no puedes adaptarte, no puedes crecer. Si no puedes soltar lo que eras, no puedes convertirte en lo que puedes ser. Y ese salto, esa transformación profunda, solo ocurre cuando estás dispuesto a que tu identidad se desarme para que algo nuevo, más fuerte, más sabio, más preciso, pueda emerger. El 1% no teme a ese proceso. Lo busca. Porque entienden que el precio de no cambiar es demasiado alto, es el precio de la irrelevancia. Y nada teme más el que piensa diferente que volverse irrelevante por rigidez mental. Así que si hoy estás enfrentando un cambio que no pediste, una crisis que no esperabas, una transformación forzada por las circunstancias, la pregunta no es ¿cómo vuelvo atrás?, sino ¿cómo me reinvento desde aquí? Porque lo único que realmente está en juego es tu capacidad de decidir si vas a actuar como víctima del cambio o como arquitecto de tu nueva versión. Y eso, esa decisión, es lo que marca la diferencia entre el que se estanca y el que asciende. El 1% ya decidió hace tiempo. Por eso están donde están. Capítulo 7. Resiliencia inquebrantable, el poder de no romperse bajo presión. La mayoría de las personas subestiman la brutalidad del camino hacia la excelencia, porque el mundo moderno, con toda su maquinaria de gratificación instantánea, ha creado una generación que confunde progreso con comodidad y que ha aprendido a evitar cualquier tipo de dolor como si fuera una anomalía. Como si la incomodidad fuese algo a lo que se debe escapar y no un terreno que se debe conquistar. Pero el 1% sabe que el dolor no solo es parte del proceso, es una condición innegociable del crecimiento, y por eso no lo evita, lo abraza, lo convierte en parte de su entrenamiento, lo estudia, lo interpreta, lo recicla en poder interno. Porque ellos han entendido que no se trata de tener una vida sin golpes, sino de desarrollar una mente que no se rompe cuando esos golpes llegan. La resiliencia no es una frase motivacional vacía ni un eslogan bonito que se repite cuando todo va bien. La resiliencia real es esa capacidad feroz, casi animal, de resistir sin perder el rumbo, de seguir caminando mientras sangras, de levantarte una vez más aunque ya no tengas energía, aunque tu entorno no te apoye, aunque tu cuerpo te pida descanso y tu mente te grite rendición. Es ese núcleo de dureza interior que no todos están dispuestos a construir, porque no se obtiene leyendo libros, ni viendo vídeos, ni consumiendo información pasivamente. La resiliencia se construye atravesando las crisis sin anestesia,
enfrentando lo que te quiebra hasta que ya no te rompe, dejando que el dolor te instruya sin que te defina. El 1% tiene cicatrices, pero nunca excusas. Tienen heridas, pero jamás victimismo. Porque ellos aprendieron que lo que te pasa no te destruye, lo que te destruye es la historia que eliges contarte sobre lo que te pasa. En la vida real, todos caen. Todos. Lo que diferencia al 1% no es que no sufran caídas, es que han convertido cada caída en parte de su estructura. Mientras el promedio se retrae emocionalmente cuando la vida les golpea, el 1% reacciona como un resorte comprimido que, cuanto más presión recibe, más violento es el impulso con el que se lanza de vuelta hacia adelante. Han sido traicionados, ignorados, rechazados, ridiculizados, pero no han dejado que eso los defina. Porque ellos saben que la adversidad no es un castigo, es un filtro, un mecanismo que selecciona quien está realmente preparado para sostener grandeza, y quien solo estaba enamorado de la idea del éxito pero no del precio que conlleva sostenerlo. La resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de avanzar herido, de reconstruirte mientras sigues en movimiento, de volver más fuerte después de cada tormenta sin perder sensibilidad, sin endurecer el alma al punto de volverte cínico. Esa es una línea muy delgada que el 1% ha aprendido a recorrer con maestría, mantener la dureza mental sin perder la profundidad emocional. Porque han entendido que endurecerse no es cerrarse, y que la verdadera fortaleza no está en fingir que no duele, sino en seguir construyendo a pesar del dolor. Mientras la mayoría ve en el sufrimiento una señal de detenerse, ellos lo leen como una invitación a profundizar, a expandirse, a elevar el estándar desde el suelo de la dificultad. La resiliencia tampoco es resistencia ciega. No es seguir por seguir. Es tener la inteligencia de adaptarte sin traicionarte, de transformar tus métodos sin abandonar tu propósito, de saber cuándo persistir y cuándo rediseñar, pero jamás retroceder mentalmente al punto en que dejes de creer en ti mismo. El 1% jamás entrega su identidad a la derrota, por más brutal que sea el golpe, porque su autoconcepto no depende de lo que logran, sino de lo que resisten, de lo que superan, de lo que reconstruyen en silencio mientras otros los dan por vencidos. Y por eso regresan una y otra vez, más fuertes, más sabios, más enfocados, hasta que el mundo ya no puede ignorarlos. Piensa en alguien como Nelson Mandela, 27 años en prisión, tratado como un criminal mientras soñaba con libertad y dignidad para su pueblo. ¿Qué tipo de resiliencia se necesita para no volverse amargo, para no ceder al odio, para no quebrarse en el aislamiento? Ese tipo de resiliencia no nace del talento, nace de la visión. Una visión tan clara, tan profunda, tan innegociable, que ni las rejas ni la injusticia pudieron corromperla. El 1% vive con ese tipo de visión. Por eso, cuando el dolor llega, no se paralizan, no se hunden en autocompasión, no buscan culpables. Lo usan. Lo integran. Lo convierten en material de construcción. Y aquí está la verdad incómoda: si no desarrollas resiliencia, no estás listo para el siguiente nivel. Porque cuanto más creces, más responsabilidad enfrentas, más crítica recibes, más presión tienes, más problemas aparecen. El éxito no resuelve tus problemas, los eleva. Y si no tienes una base mental firme, colapsarás. No por falta de talento, sino por falta de fortaleza emocional. El 1% lo sabe. Por eso entrenan su mente como un atleta entrena su cuerpo. Saben que todo lo que construyan por fuera se derrumba si no hay una estructura interna capaz de sostenerlo. La resiliencia no es una opción, es un requisito. Así que si hoy estás en medio de una tormenta, si sientes que las cosas se han roto, si la vida no está saliendo como esperabas, no te equivoques interpretando eso como una señal de que no deberías continuar. La verdadera señal está en tu capacidad de levantarte ahora. No cuando todo esté perfecto. No cuando tengas garantías. Ahora. Con lo que tienes. Con lo que queda. Con lo que eres. Porque la resiliencia no se mide en cuántas veces te caíste, sino en cuántas veces decidiste seguir avanzando aunque nadie te viera, aunque nadie te ayudara, aunque tu mente estuviera a punto de rendirse. Y cuando lo haces una vez, lo puedes hacer siempre. Y así piensan los que lo cambian todo. No porque no tengan miedo, sino porque han hecho un pacto con su destino, que ningún golpe será lo suficientemente fuerte como para quebrar su voluntad de seguir.
Capítulo 8. Aprender o morir, humildad estratégica y la reinversión continua del 1%. Uno de los errores más peligrosos que puede cometer una persona que ha logrado cierto nivel de progreso, ya sea económico, personal o profesional, es creer, aunque sea de manera sutil, que ya sabe suficiente. Que ha llegado. Que ya está listo. Porque en ese momento, justo en ese instante en el que una mente deja de buscar, de cuestionar, de expandirse, comienza el declive silencioso. No el visible, no el inmediato, sino el que poco a poco transforma a alguien que antes era creativo, ágil y progresivo, en alguien rígido, predecible y lentamente reemplazable. El 1% ha desarrollado un mecanismo de defensa brutal contra esa trampa, el compromiso inquebrantable con el aprendizaje constante. Y no hablamos de una lectura ocasional, ni de una frase inspiradora al día, ni de cursos tomados por moda. Hablamos de una mentalidad radicalmente orientada al crecimiento, de una humildad operativa que les permite admitir, incluso en la cima de sus resultados, que aún no han llegado, que aún no saben todo lo que deben saber, que aún están en construcción. La verdadera élite mental no se identifica por sus logros, sino por su capacidad de seguir aprendiendo cuando ya no están obligados a hacerlo. Cuando podrían detenerse y aún así vivir cómodamente, pero deciden ir más allá, cuestionarse, rediseñarse, derribar incluso sus propios métodos para descubrir si existe una forma más elegante, más eficiente, más poderosa de operar. Esa mentalidad no nace de la inseguridad, nace del reconocimiento profundo de que el mundo cambia más rápido que nunca, que la tecnología, los sistemas, las industrias, los lenguajes, las reglas del juego se transforman cada día, y que la única forma de mantenerse relevante, competitivo y vivo mentalmente es a través de una reinvención permanente que solo es posible si te mantienes aprendiendo con la misma energía con la que ejecutas. La humildad estratégica que caracteriza al 1% no tiene nada que ver con la falsa modestia. No se trata de decir yo no sé nada para parecer accesible o simpático. Se trata de una conciencia brutalmente honesta sobre lo limitada que es nuestra perspectiva cuando dejamos de escuchar, cuando dejamos de observar, cuando dejamos de cuestionar. Por eso los grandes empresarios, los grandes creativos, los grandes líderes, están constantemente rodeados de personas que los desafían intelectualmente. No se aíslan en cámaras de eco. No construyen altares donde solo su palabra cuenta. Se sientan con los mejores, preguntan como estudiantes, absorben como principiantes, se permiten tener la mente abierta incluso en temas donde tienen décadas de experiencia. Porque saben que una sola idea nueva, entendida a tiempo, puede reconfigurar por completo una estructura que parecía inamovible. El aprendizaje constante del 1% no es generalista, es intencional. No están consumiendo información al azar, no están acumulando datos por entretenimiento, no están perdiendo tiempo en contenido sin propósito. Su aprendizaje tiene dirección. Estudian para mejorar un ángulo específico, para resolver un problema real, para anticiparse a un cambio, para dominar una habilidad crítica, para expandir su capacidad operativa o emocional. Y lo hacen con una disciplina tan firme como su entrenamiento físico o su estrategia financiera. Porque entienden que su mente es su principal activo. No sus contactos. No su producto. No su marca. Su mente. Y todo lo que no se fortalece, se debilita. Todo lo que no se actualiza, se oxida. Todo lo que no se desafía, se estanca. Esta capacidad de reinvención no es cómoda. No es rápida. No es glamorosa. Requiere sentarte con libros que no entiendes al principio. Requiere ponerte en contextos donde no eres el más sabio de la sala. Requiere admitir que tu forma actual de pensar puede estar equivocada o al menos incompleta. Requiere aprender a desaprender. Y esa es una de las habilidades más difíciles de cultivar, soltar el ego que te dice que como ya tienes resultados, no necesitas actualizar tu mapa mental. Pero el 1% ha hecho de eso una práctica constante. Son maestros en el arte de romper sus propias ideas antes de que el mercado lo haga por ellos. Son artesanos de la evolución. No acumulan conocimiento por vanidad, lo convierten en herramienta, en arma, en ventaja competitiva. Y tal vez lo más importante de todo, entienden que el aprendizaje más profundo no es técnico, es personal.
No solo se trata de leer libros, sino de leerse a uno mismo. De observar con atención quirúrgica cómo reaccionas bajo presión, qué patrones repites cuando algo sale mal, qué hábitos mentales sabotean tu avance, qué heridas emocionales estás proyectando sobre tu trabajo, tu pareja, tu entorno. El 1% hace este tipo de introspección no porque sea cómoda, sino porque saben que el verdadero enemigo nunca está afuera. El enemigo real siempre se disfraza de justificación interna, de narrativa que suena lógica pero que en el fondo está diseñada para mantenerte exactamente donde estás. Aprender, para ellos, también significa redibujar su identidad. Cambiar no solo lo que hacen, sino desde donde lo hacen. Por eso el aprendizaje constante no es una actividad más. Es una declaración. Es un estilo de vida. Es una señal clara de que aún no has llegado, pero estás dispuesto a seguir avanzando. Es la diferencia entre la arrogancia del que cree que ya sabe lo suficiente y la sabiduría del que entiende que el conocimiento es un mar sin orillas. Y en un mundo que cambia cada minuto, quedarte quieto, confiar en lo que ya sabes, actuar como si tu vieja experiencia fuera una garantía de relevancia, es la forma más rápida de volverte invisible. El 1% lo sabe. Y por eso nunca se detienen. Siempre están leyendo, estudiando, preguntando, probando, fracasando, reajustando. Porque si dejas de aprender, dejas de crecer. Y si dejas de crecer, estás muriendo, aunque sigas respirando. Capítulo 9. Propósito inquebrantable, la dirección interna que no se negocia. Hay algo que trasciende el talento, la disciplina, la inteligencia y hasta la estrategia, es la fuerza invisible, casi mística, que sostiene a un ser humano cuando todo parece derrumbarse, cuando no hay resultados, cuando la crítica se vuelve insoportable, cuando el cansancio se convierte en su única compañía, y esa fuerza tiene un solo nombre: propósito. Porque cuando una persona está verdaderamente conectada con su propósito, no hay obstáculo que la detenga de forma permanente, no hay fracaso que la quiebre del todo, no hay entorno que le imponga un límite que ella no esté dispuesta a desafiar. El propósito auténtico es una estructura interna que no necesita aprobación externa, es una brújula que no se ve, pero que orienta cada paso, cada sacrificio, cada elección, y que convierte el dolor en significado, la pérdida en lección y la frustración en impulso. El 1% no se mueve por capricho ni por azar. Sus decisiones no son reacciones emocionales ante las circunstancias. Son movimientos deliberados guiados por una dirección profunda, por una razón que va más allá de ganar dinero, acumular bienes o recibir aplausos. Ellos han hecho un trabajo interno brutal para descubrir qué los mueve de verdad, qué causa el esquema por dentro, qué legado quieren dejar más allá de su nombre. Porque cuando el propósito es débil o superficial, cualquier problema es suficiente para frenar el avance, pero cuando el propósito es claro, sólido, casi sagrado, entonces la adversidad se convierte en parte del camino, no en una excusa para desviarte. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque quien tiene un propósito firme actúa con otra energía, con otra presencia, con otra claridad. No se distrae. No se quiebra. No se rinde. Pero encontrar el propósito real no es algo que ocurre por accidente, ni por iluminación repentina. No aparece mágicamente en una meditación de 5 minutos ni leyendo una cita inspiradora en redes sociales. El verdadero propósito se revela a través de la confrontación con uno mismo, en los momentos en que todo pierde sentido y tienes que responder, desde lo más hondo de tu ser, a preguntas que duelen. ¿Qué me importa tanto que estaría dispuesto a fracasar 1000 veces por ello? ¿Qué estaría dispuesto a construir incluso si nadie me aplaudiera jamás? ¿Qué es lo suficientemente importante como para justificar mi vida entera? Y esas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero solo quien está dispuesto a vivir dentro de ellas, a sostenerlas con honestidad brutal y sin autoengaño, termina conectando con ese fuego que ya no necesita estímulo externo para arder. El 1% ha respondido esas preguntas con actos, no con palabras. Sus agendas, sus hábitos, sus decisiones diarias son una extensión de su propósito. No están improvisando su vida. No están simplemente viendo qué pasa. Están ejecutando una visión que los trasciende. Y esa visión no siempre tiene forma tangible al principio. A veces empieza como una incomodidad interna, una especie de insatisfacción existencial,
Una sensación de que el camino común es demasiado pequeño para lo que sienten que podrían llegar a ser. Esa incomodidad no es una maldición. Es un llamado. Es una señal de que tu alma está intentando recordarte quién eres antes de que el mundo te convenciera de conformarte. Y solo quien tiene el coraje de escucharla sin anestesiarla con distracciones, placer inmediato o validación superficial, puede transformar esa incomodidad en propósito. Tener un propósito no significa tenerlo todo resuelto. No significa tener certeza total sobre cada paso. Significa saber con absoluta convicción hacia dónde no vas a volver. Significa tener una línea en la arena que no estás dispuesto a cruzar. Significa actuar desde una causa, no desde la comodidad. Porque cuando no tienes un porqué claro, cualquier cómo te parece demasiado difícil. Pero cuando tu porqué es más grande que tu miedo, que tu ego, que tu necesidad de aprobación, entonces tu energía se vuelve inagotable, porque ya no está alimentada por el deseo de tener, sino por la necesidad de ser. Y eso convierte a una persona común en una fuerza imparable. La gente sin propósito vive a la deriva. Cambia de dirección cada vez que algo se pone difícil. Cambia de metas según lo que está de moda. Cambia de identidad para encajar en entornos que ni siquiera respetan. Viven desde el vacío, desde la búsqueda desesperada de algo externo que los complete, sin entender que ninguna meta externa puede llenar el abismo interno que deja una vida sin dirección. El 1%, en cambio, no busca propósito fuera. Lo construye dentro. Lo redefine con cada experiencia. Lo refuerza con cada decisión. Porque entienden que el propósito no es un lugar al que llegas, es una forma de caminar. Es una forma de existir. El propósito es lo que te permite renunciar al placer inmediato sin sentirte víctima. Es lo que convierte el sacrificio en inversión. Es lo que te hace decir no con firmeza, no desde el miedo, sino desde la claridad. Es lo que te hace levantarte temprano cuando nadie te obliga, quedarte trabajando cuando todos se van, continuar cuando ya lo diste todo. Y no porque quieras impresionar a alguien, sino porque entiendes que hay algo dentro de ti que vale más que tu comodidad, que tu fama, que tus resultados incluso. Ese algo se llama visión interna, y el propósito es su músculo. Por eso, si hoy estás perdido, confundido, paralizado, tal vez no necesitas más motivación. Tal vez necesitas más propósito. No más contenido. Más confrontación. Pregúntate, ¿por qué hago lo que hago? ¿A dónde lleva este camino? ¿Quién me estoy convirtiendo al seguirlo? ¿Me siento alineado o simplemente ocupado? Porque si no eres brutalmente honesto con estas preguntas, terminarás siendo excelente en algo que no te importa, exitoso en algo que no te llena, reconocido por algo que no refleja tu verdad. Y eso es la verdadera derrota, tenerlo todo menos un porqué que te sostenga cuando el mundo se vuelva oscuro. El 1% no se define por lo que hace, sino por lo que representa. Sus negocios, sus proyectos, sus acciones son extensiones naturales de su propósito. No están actuando para llenar un vacío, están operando desde una fuente interna que no se agota. Por eso inspiran. Por eso contagian. Por eso permanecen. Porque el propósito bien integrado no solo guía tu comportamiento, transforma tu presencia. Se nota. Se siente. Se respira. Y eso no se compra. Se descubre. Se gana. Se construye. Capítulo 10. Gobierno interno, el arte de dominar lo que sientes para liderar lo que haces. Uno de los factores más invisibles pero más determinantes del éxito real, el éxito sostenido, no el momentáneo, no es la inteligencia académica, ni la educación técnica, ni el talento natural, ni siquiera la disciplina estructural. Es la capacidad de gobernar lo que ocurre dentro de ti cuando lo de afuera se desordena por completo. Porque en el momento en que todo se sale de control, el proyecto se cae, el negocio no funciona, alguien te traiciona, las cosas no salen como esperabas, o simplemente atraviesas un momento de fatiga emocional profunda, lo que determina tu destino no es lo que te pasa, sino cómo decides sentirlo y, más importante aún, cómo eliges responder. Esa respuesta, silenciosa e invisible, es lo que separa a los que avanzan del resto. Y el 1%, mucho antes de ganar grandes batallas externas, aprendió a dominar su teatro interno con una precisión quirúrgica,
con un nivel de conciencia emocional que no nace del instinto, sino del entrenamiento. No estamos hablando de reprimir emociones. Eso no es dominio. Eso es negación. Y toda emoción negada termina explotando en el peor momento, contaminando decisiones, destruyendo relaciones o saboteando procesos enteros. El dominio emocional del 1% no es una eliminación de lo que sienten, es una comprensión tan profunda de sus propias emociones que ya no son esclavos de ellas. Ellos sienten el miedo, pero no lo obedecen. Sienten la frustración, pero no actúan desde ella. Sienten la rabia, pero no toman decisiones desde la herida. Han invertido tiempo real, energía real y atención constante en convertirse en líderes de su sistema nervioso, en guardianes de sus impulsos, en estrategas de sus estados internos. Porque han entendido que el mayor enemigo de cualquier plan no es el entorno. Es la reacción emocional inmadura que puede hacerte tirar a la basura meses, años o incluso décadas de trabajo, simplemente porque en un instante dejaste que una emoción te condujera. Las emociones no son errores. Son mensajeros. Pero solo el que está despierto internamente puede escucharlas sin ser arrastrado por ellas. El 1% ha transformado su relación con las emociones negativas. Donde otros ven debilidad, ellos ven información. Donde otros se paralizan, ellos analizan. Han eliminado esa narrativa infantil de que sentirse mal es señal de que algo va mal. Han madurado emocionalmente hasta el punto en que entienden que el dolor emocional también es parte del proceso de evolución, que el miedo puede ser una brújula, que la ansiedad puede ser señal de crecimiento, y que el enojo, si se filtra con inteligencia, puede ser el motor que te saque de la complacencia. La inteligencia emocional no es suavidad. No es volverse pasivo. No es calmarse todo el tiempo. Es tener un radar emocional tan desarrollado que puedes sentir una emoción sin perder el foco, sin perder el control, sin traicionar tus valores. Y eso no se aprende en un fin de semana. Se desarrolla a través de años de observación interna, de prácticas reales, de momentos de crisis donde eliges actuar diferente aunque todo tu cuerpo te esté empujando a gritar, culpar o sabotear. El 1% se ha entrenado para ser el comandante de su campo emocional. Porque saben que quien no puede liderarse emocionalmente a sí mismo, jamás podrá liderar a otros. Y mucho menos podrá liderar un proyecto grande, una empresa o una visión a largo plazo. Este dominio no elimina el dolor, lo transforma. Porque la verdad es que el camino hacia cualquier meta valiosa está lleno de golpes emocionales, personas que te decepcionan, expectativas que no se cumplen, resultados que no llegan a tiempo, comparaciones que te hacen dudar de ti mismo, comentarios que duelen, silencios que te erosionan desde adentro. Pero todo eso, absolutamente todo, es combustible si sabes usarlo. Y el 1% ha aprendido a convertir incluso sus momentos de mayor vulnerabilidad emocional en plataformas de reinvención. No se desconectan. No se cierran. No se victimizan. Sienten cada parte del proceso y aún así siguen ejecutando. Eso es fortaleza real. En el mundo actual, donde millones viven emocionalmente reactivos, saltando de una emoción a otra como hojas en el viento, sin estructura interna, sin autoconciencia, sin lenguaje emocional, sin filtros mentales, el 1% se convierte en una anomalía. Son personas que pueden mantener la calma cuando el entorno se derrumba, que pueden sostener una conversación difícil sin perder la compostura, que pueden soportar el peso emocional de decisiones duras sin anestesiarse con placeres inmediatos ni buscar validación desesperada. Esa madurez emocional es parte de su ventaja competitiva, porque los hace confiables, estables, potentes en cualquier circunstancia. Y en un mundo lleno de inestabilidad emocional, eso vale más que cualquier currículum. El gobierno interno no es negociable. Porque puedes tener los mejores recursos, el mejor equipo, la mejor estrategia, pero si internamente estás en caos, todo eso se derrumba. En cambio, cuando tu centro está firme, puedes estar perdiendo todo afuera, y aún así mantenerte claro, conectado, lúcido. Ese poder, que no se ve en redes sociales, que no se publica, que no se grita, es el poder real. Es el que te convierte en una persona que no solo crea cosas, sino que las sostiene. Que no solo empieza procesos, sino que los termina. Que no solo resiste el fuego, sino que lo atraviesa con entereza,
con carácter, con control absoluto de sí mismo. Así que si estás en un momento emocionalmente desafiante, no lo evites. No lo maquilles. No lo ignores. Escúchalo. Siéntelo. Aprende de él. Pero no te conviertas en él. No dejes que un estado temporal defina una decisión permanente. El 1% ha desarrollado esa maestría, sienten, pero no se rinden. Reflexionan, pero no se detienen. Lloran, pero no abandonan. Porque entienden que todo lo que vale la pena requiere la capacidad de sostenerse emocionalmente sin desbordarse, de mantener dirección en medio del ruido, de ser fuerte sin dejar de ser humano. Y si tú puedes dominar eso, ya nada te detendrá. Capítulo 11. Gratitud estratégica, el poder de valorar sin conformarse. En el imaginario colectivo, la gratitud ha sido reducida a una emoción pasiva, a una expresión superficial de buenos modales, a una reacción temporal cuando algo positivo ocurre o cuando las cosas salen bien. Se ha convertido en una palabra cliché, en una frase vacía que se repite sin conciencia y sin impacto real, como si agradecer fuera simplemente decir gracias para sentirse espiritualmente correcto. Pero la gratitud que practica el 1% está en otro nivel completamente distinto, es una gratitud estratégica, profundamente consciente, ferozmente activa, una mentalidad que no tiene nada que ver con el conformismo ni con la resignación, y que, por el contrario, opera como un estabilizador emocional, un multiplicador de enfoque, una fuente interna de energía y dirección. Porque lo que muy pocos entienden es que puedes estar agradecido por lo que tienes sin dejar de luchar intensamente por lo que quieres, puedes valorar sin resignarte, puedes honrar el presente sin renunciar a transformar el futuro, y esa paradoja solo la resuelven aquellos que piensan diferente. El 1% no practica gratitud para sentirse bien, la practican para mantenerse centrados. Porque saben que si no entrenan su mente para reconocer el valor de lo que ya han construido, entonces el ego tomará el control y siempre querrá más sin saber para qué, corriendo detrás de metas huecas, consumido por una ambición tóxica que nunca se satisface, que siempre quiere otro cero en la cuenta, otro reconocimiento. Otra meta alcanzada solo para llenar un vacío interno que nunca fue gestionado. Pero la gratitud estratégica no permite ese vacío. No lo niega, lo llena de conciencia. Y desde esa conciencia nace una forma distinta de avanzar, más centrada, más lúcida, más poderosa, porque cuando te mueves desde la plenitud, tomas decisiones que construyen a largo plazo. En cambio, cuando te mueves desde la carencia, lo que haces es destruir mientras crees que estás progresando. El 1% no confunde gratitud con estancamiento. No usan la gratitud como excusa para evitar el trabajo duro, ni como argumento para no incomodarse, ni como justificación para aceptar menos de lo que son capaces de construir. Ellos agradecen incluso mientras sufren, mientras pelean, mientras persisten. Porque entienden que el hecho de estar vivos, de tener una mente que piensa, un cuerpo que actúa y un espíritu que sueña, ya es un privilegio que millones no tienen. Y desde esa consciencia, su enfoque se vuelve irrompible. La gratitud no los vuelve blandos, los vuelve conscientes. No los hace lentos, los hace estables. No los detiene, los alinea. Y es en esa alineación donde nace el verdadero poder. Porque cuando estás agradecido, no te distraes con la comparación constante. No estás mirando lo que tienen los demás como si tú estuvieras perdiendo algo. No operas desde la ansiedad de no tener suficiente. El ruido mental se reduce. El foco se intensifica. La acción se vuelve más clara. La gratitud, cuando está bien entendida, no es pasividad. Es un enfoque radical. Porque elimina la ilusión de escasez sin eliminar el deseo de más. Te permite querer crecer sin sentirte vacío, te permite trabajar por más sin odiar donde estás. Y esa es una mentalidad que cambia toda tu estructura. El 1% ha entrenado su mente para agradecer incluso el dolor. Agradecen las crisis porque los revelan, los rechazos porque los redirigen, los fracasos porque los enseñan. No porque les guste sufrir, sino porque han desarrollado una mirada que interpreta cada parte del camino como necesaria, incluso la más amarga, incluso la más solitaria. Porque saben que no se puede pedir fortaleza y luego quejarse del proceso que la construye. No se puede pedir grandeza y luego rechazar la adversidad. El 1% ha elegido abrazar la totalidad del viaje,
no solo los éxitos visibles, sino también las derrotas que nadie ve. Y agradecen ambas cosas por igual. Porque entienden que todo lo que les ha pasado, lo bueno, lo malo, lo insoportable, ha sido materia prima para convertirse en quienes son. Además, practican la gratitud no como una emoción, sino como una estructura mental que refuerzan todos los días. No esperan a que las cosas salgan bien para agradecer. Lo hacen antes. Lo hacen durante. Lo hacen incluso cuando el resultado es incierto. Porque saben que la gratitud no es reacción, es posición. Y desde esa posición toman decisiones mejores, hablan diferente, piensan diferente, construyen con una paz interna que el dinero no puede comprar y que los hace peligrosos para el sistema que quiere que vivan en ansiedad, comparándose, persiguiendo sin parar, consumiendo sin pensar. Y aquí está el punto más importante: la gratitud no es el fin, es el ancla. Es lo que te mantiene firme mientras navegas el caos. Es lo que impide que te pierdas en el ego cuando las cosas van bien y lo que evita que te derrumbes cuando todo se viene abajo. Es lo que mantiene tu energía alta sin necesidad de estimulación externa. Y cuando entiendes eso, empiezas a entrenarla como un músculo. Empiezas a escribir cada día en tu mente, y si eres sabio, en papel, lo que sí tienes, lo que sí funciona, lo que sí está bien, lo que sí aprendiste, lo que sí has logrado, y desde ahí te levantas más fuerte, no más conformista, más lúcido, no más pasivo, más decidido, no más resignado. Si hoy estás atrapado en el ciclo de la insatisfacción constante, donde nada parece suficiente, donde lo que tienes pierde valor en cuanto lo logras, donde el éxito sabe amargo porque esperabas que te hiciera sentir completo, tal vez no necesitas más metas. Tal vez necesitas más gratitud. No para detenerte, sino para avanzar con más claridad. No para conformarte, sino para evitar perderte en una guerra que no es tuya. Porque si no eres capaz de ver el valor de lo que ya has vivido, no serás capaz de sostener lo que viene después. El 1% lo sabe. Por eso, cuanto más alto suben, más agradecen. Y cuanto más agradecen, más alto suben. No porque el universo los premie, sino porque su mente se vuelve un espacio fértil donde cada idea germina más rápido, cada acción pesa más y cada decisión nace desde la estabilidad, no desde la ansiedad. Capítulo 12. El despertar, la decisión final de ser quien realmente viniste a ser. Después de todo lo dicho, de cada principio diseccionado, de cada referencia, de cada capa mental desmantelada y reconstruida, queda una verdad brutal, simple, poderosa, pero también difícil de aceptar para la mayoría: que nadie va a llegar a salvarte, que no existe mentor, curso, sistema, economía, libro ni gobierno que pueda otorgarte el acceso a la vida que tú aún no has decidido construir con la totalidad de tu voluntad. Porque en el fondo, todo lo que divide al que transforma su realidad del que se queda atrapado en ella, no es el contexto, ni las oportunidades, ni la educación recibida, sino el grado de decisión con el que cada uno enfrenta su existencia. Y esa decisión, que el 1% ya tomó hace años, no es cómoda, no es popular, no es fácil de sostener, pero es la única que garantiza la libertad real, la decisión de ser completamente responsable, radicalmente consciente y estratégicamente despierto dentro de una sociedad que te ha entrenado para ser obediente, confundido, reactivo y complaciente. El verdadero despertar no es espiritual en el sentido esotérico que muchos venden como fórmula mágica. Es una revolución interna que empieza cuando te das cuenta de que cada área de tu vida, tu cuerpo, tus finanzas, tu mente, tus relaciones, tu propósito, está reflejando, sin filtro alguno, la calidad de tus decisiones, la claridad de tus pensamientos y la fuerza de tus hábitos. Y eso, aunque incomode, es lo más liberador que puedes entender. Porque si tú lo estás creando todo, también lo puedes rediseñar todo. Y desde ese lugar, sin victimismo, sin cuentos, sin adornos, nace el verdadero poder, el de no depender de nadie para transformar lo que más importa, el de no tener que pedir permiso para cambiar, el de no necesitar aprobación para ser libre. Pero llegar ahí no es automático. No es emocional. No es inspiración de domingo por la tarde. Es una construcción milimétrica de estructura mental, una guerra silenciosa contra todo lo que has aceptado como normal cuando en realidad te está limitando, una limpieza interna de patrones heredados, de creencias sin examinar, de narrativas que otros implantaron en ti cuando ni siquiera sabías que tenías derecho a cuestionarlas.
Y en ese proceso, en esa demolición controlada de la vieja identidad, muchos se rinden, porque duele, porque exige, porque confronta. Pero el 1% continúa. Porque ellos no están comprometidos con la comodidad de ser quien han sido, están comprometidos con la responsabilidad de ser quien pueden llegar a ser si no abandonan. Y es ahí donde se separan los caminos para siempre. Porque en la superficie, todos quieren lo mismo: libertad, éxito, propósito, paz mental, impacto. Pero solo unos pocos están dispuestos a pagar el precio silencioso, invisible, incómodo y muchas veces solitario de construir esa realidad desde cero, sin garantías, sin resultados inmediatos, sin reconocimiento inicial. El 1% lo hace igual. Se levantan cuando no hay energía. Siguen cuando no hay evidencia. Ejecutan cuando nadie los está mirando. No porque estén convencidos de que todo saldrá perfecto, sino porque han hecho un pacto con su visión que no se rompe por resultados parciales. Ellos no viven en reacción. Viven en creación. Ellos no siguen el ruido del entorno. Siguen la dirección de su conciencia. Porque han entendido que si tú no diseñas tu vida con intención, alguien más te incluirá en un diseño que no fue hecho para ti. Y esa es la esclavitud más peligrosa del siglo XXI. Vivir dentro de un sistema que te ofrece placeres inmediatos a cambio de tu ambición de largo plazo, entretenimiento constante a cambio de tu enfoque, validación social a cambio de tu voz auténtica, pertenencia superficial a cambio de tu identidad más profunda. El 1% rompió con ese sistema. No porque sean antisociales, no porque sean fríos, no porque no sientan miedo, sino porque eligieron con una claridad brutal que la libertad no se negocia, que el tiempo no se desperdicia, que el talento no se mendiga, que la verdad interna vale más que cualquier comodidad externa. Llegar ahí no es cuestión de suerte. Es cuestión de visión, de carácter y de acción. No se trata de eliminar el miedo, se trata de avanzar con él en la espalda. No se trata de evitar el dolor, se trata de usarlo como señal de que estás creciendo. No se trata de buscar un camino sin esfuerzo, se trata de convertirte en el tipo de persona que camina aunque el suelo queme. El 1% ha desarrollado esa identidad. Una identidad no negociable. Una estructura de pensamiento que no se tuerce con la presión, que no se desvía con la opinión, que no se disuelve ante el conflicto. Y esa estructura no nace sola. Se forja. Se entrena. Se elige. Y ahora la pregunta, la única que importa, la única que sigue de pie cuando se apaga el vídeo, cuando se cierra el libro, cuando nadie más te está mirando, es esta: ¿vas a seguir observando el 1% desde afuera, o vas a comenzar a pensar como ellos, actuar como ellos, vivir como ellos, construir desde adentro hacia afuera con la misma convicción que ellos? Porque todo lo que has escuchado hasta ahora no vale nada si no decides integrarlo. Y esa decisión nadie la puede tomar por ti. No necesitas más tiempo. No necesitas más consejos. No necesitas motivación. Solo necesitas tomar el control absoluto de tu mente, ejecutar desde tu visión más elevada y convertir cada día en una prueba visible de que ya no estás jugando a vivir, sino que has decidido de una vez por todas construir con intención feroz, con disciplina estratégica, con propósito innegociable y con un nivel de conciencia que no puede ser ignorado. Y cuando hagas eso, ya no serás parte del 99% que sobrevive. Serás parte del 1% que lidera. No por lo que tienes. No por lo que aparentas. Sino por la forma en que piensas. Y así, sin necesidad de permiso, comienza todo.